Desde el confesionario. ¿Todavía existe el pecado? Pronto comenzará la Cuaresma, tiempo de preparación para celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia nos invita a entrar en nuestro interior mediante la oración y la reflexión para descubrir el amor de Dios y a la vez nuestra frágil realidad debido al pecado, pero con la posibilidad de aceptar su amor en nuestra vida y cambiar el modo de vivir. En el tiempo de Cuaresma se nos presentan tres medios para encontrarnos con nuestra realidad: la oración, la limosna y la penitencia. La oración es el primer camino para que los otros medios tengan sentido. En ella nos ponemos delante de Dios con sencillez y le pedimos que nos revele qué es lo que quiere de nosotros. La limosna nos ayuda a ver a los otros como hermanos que necesitan de nuestra ayuda, a descubrir que los bienes materiales que tenemos no son para endiosarnos o creernos superiores a los demás, sino que son para compartirlos. La limosna no es solo dar a los otros un dinero, puede ser también compartir nuestras cualidades para colaborar con las necesidades de los demás, darle nuestro tiempo y atención a quien nos necesita. A través de la penitencia, después de descubrir en la oración qué es lo que Dios quiere, nos ponemos a trabajar por cambiar en nuestra vida aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. La penitencia o los sacrificios deben encaminarse a corregir los defectos que tengamos en nuestra vida o fortalecer aquello que nos lleva a Dios y nos hace mejores hermanos. En el camino de la penitencia nos encontramos también con el hecho de celebrar el sacramento de la reconciliación como medio de pedir perdón a Dios y recibir la gracia que nos fortalece e ilumina para ser mejores. Sin embargo, ante el hecho de la confesión surgen preguntas. ¿Por qué tengo que confesarme? ¿Cómo confesarme? ¿De qué tengo que confesarme? ¿Por qué tengo que confesarme con un sacerdote si es un hombre pecador como yo? Ante estas preguntas, una respuesta sencilla o simple es que tengo que confesarme porque soy pecador. Sin embargo, en nuestra época hemos visto el descrédito del sacramento de la confesión o reconciliación, y de ahí que parece que el acercarse a confesarse es para la gente mayor, los de la vieja escuela de catequesis o para gente acomplejada. Hoy en día se ha perdido la conciencia de la necesidad de celebrar la confesión en buena parte porque no hay conciencia de pecado. Antes parecía que en la catequesis o en la predicación todo era pecado. Mi madre, que ya tiene 86 años, me ha contado que el padre de su pueblo les decía a las mujeres que no podían ir a la iglesia en manga corta. Las faldas no podían ser por encima de las rodillas, que si habían chupado un caramelo la noche anterior del domingo ya no podían comulgar. Hechos que hacían concebir la fe como algo riguroso. A través de estas normas se veía a Dios como alguien que estaba siempre vigilando nuestra vida, y pareciera que se gozaba con castigarnos cuando habíamos desobedecido algunos de sus preceptos. Incluso si por cualquier cosa se desobedecía a los padres y esto traía como consecuencia alguna desgracia, nos decía: ¿lo ves? Dios te ha castigado. Por otro lado, desde niños aprendimos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, es decir, que Dios lo puede todo, lo sabe todo y que está en todos los lugares. Al crecer, tuvimos que sufrir la crisis de ver que si Dios es así, ¿cómo puede permitir que mueran tantos inocentes de manera violenta en una catástrofe? ¿O por qué Dios ha permitido que muriera nuestro papá o mamá cuando sentíamos que tanto lo necesitábamos? Estas situaciones no encajaban con el Dios Todopoderoso y, por otro lado, que decían que nos ama. Entonces, la crisis del hombre moderno ha llevado a querer deshacerse de ese Dios que no se le entiende, que no lo podemos enmarcar con los avances de la ciencia y de la tecnología. Ya no necesitamos un Dios que nos solucionaba ciertos problemas, pues ahora ya se ha encontrado solución a través de los avances de la ciencia. ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Qué sentido tiene hablar hoy en día del pecado? ¿Por qué tengo que decir mis vergüenzas a una persona como yo?
Una constatación es que han bajado la asistencia a la confesión. Sin embargo, ha subido el número de personas que acuden al psiquiatra o al psicólogo. ¿Qué sentido tiene el pecado y la confesión en medio de esta situación? ¿Debería la Iglesia quitarle la confesión del número de los sacramentos? ¿Deberíamos quitar los confesionarios de las iglesias y decir cerrado por falta de clientela? El hecho de que las personas no se confiesen no quiere decir que el pecado no exista o que sea un concepto trasnochado, sino que hoy en día el hombre se ha convertido en Dios del propio hombre y eso le ciega. Solo cuando nos descubrimos delante de Dios, del amor infinito que nos tiene, de todo lo que ha hecho, es cuando podremos caer de rodillas ante Él y exclamar como Pedro: apártate de mí, que soy un pecador.